25. Es un placer y con muchos temas, obviamente, recibir al vicepresidente de COFE y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira. Buen día, Martín, acá en estudios, además. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien, Martín. Y aparte, bueno, él es un conocido del estudio. Viene de la casa. Viene los fines de semana, exacto. ¿Ah, sí? Tenemos la voz de COFE los sábados. Ah, claro, la voz de COFE. Claro. A veces no escuchamos los fines de semana porque, bueno, de repente descansamos un los poquito. fines de semana, el dial es como un enemigo. Claro. Pero bueno, infinidad de temas, ¿no? Porque, bueno, terminó la pandemia, todo empezó a cambiar, la fuente de trabajo a nivel de salud pública está complicando, cierres de establecimientos, centros COVID que están perdiendo su rol como tales, el tema medicamentos, pero también está lo público. En COFE tu doble rol te hace aún... si tú tuvieras que puntear los problemas que hoy la Federación de Salud Pública y COFE tienen como principales problemas, como una encuesta, cuando sale que hoy la economía es el principal problema de los uruguayos, a nivel de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de COFE, ¿cuáles son los principales problemas a resolver? Bueno, lo que engloba todo, la rendición de cuentas, tanto a la Federación como a COFE. Y en la Federación directo, los contratos COVID, ¿qué va a pasar con esa situación? Porque la preocupación es doble, es por las fuentes laborales que están en juego ahí, pero por la calidad de atención que le brindamos a nuestros usuarios. Entonces, ¿cuánta gente está involucrada ahí? Hoy en día quedan alrededor de 1.800 contratos COVID. Estuvimos reunidos con el directorio el otro día. El martes tuvieron esa reunión. Exacto. Y logramos avanzar, por lo menos abrir un mes de impas, que no haya un corte el 30 de abril, que se iban a cortar cerca de 800 contratos, que no se corten esos y bueno, abrir un impas para negociar con el Poder Ejecutivo y con el propio directorio de ACE para que se pueda extenderlo lo más posible. El directorio nos plantea que en esta rendición de cuenta va a ir a proponer que muchos de esos cargos queden, porque es lo que decíamos nosotros. Servicios que se abrieron y se cerraron, esos cargos se cesaron, pero estos cargos están quedando, los últimos, cubren la estructura de personal que nos estaba faltando. Entonces, es volver muchos pasos atrás. El otro día hablamos con un director y dice, en la puerta de emergencia tengo un promedio de 45 minutos de espera. Si me sacan el fondo COVID voy a volver a las 5 horas. Entonces... se solucionaron temas de personal por el COVID que en realidad eran estructurales. Claro, durante el COVID llegamos a tener un pico de 4.500 vínculos nuevos de la estructura que tiene ACE si no hubiera COVID. Ese pico ha bajado, hubo un corte muy grande el otro día, que lo que nosotros reclamamos ahí fue la forma. En la región sur, área metropolitana, a las 5 de la tarde le avisaron a los equipos de gestión que tenían que cortar. Y todos sabíamos que tienen vigencia los contratos, pero hay gente que hace 2 años que está renovando, cada 3 meses, cada un mes, renueva, a las 17 horas no habían comunicado nada, todos pensábamos que esos contratos iban a seguir. Lo cesaron a las 5 de la tarde y al otro día de mañana lo estaban llamando porque cuando se encontraban con el hospital los equipos de gestión al otro día, hubo que suspender cirugías, los tiempos de demora empezaron las quejas y demás. Entonces no fue organizado y planificado. Entonces a una persona le dijeron, te quedás, te vas, y te contrataron de vuelta en menos de 12 horas. El tema de la distribución de medicamentos que estuvo muy sobre el tapete por lo que decía Cipriani la semana pasada, de que se tenía que privatizar el servicio de distribución para que llegara a todos los puntos del país, ¿puede ser de alguna manera algo a atender que también pueda dejar a estos funcionarios dentro del sistema o no, o son cosas paralelas e independientes? Son paralelas e independientes. Hay algunos compañeros de farmacia que están contratados a través del fondo COVID, pero son muy mínimos y no están... El problema de la distribución se da en el norte del país, lo que tiene que ver el área de Bella Unión, Tomás Gómez Oro, esa zona que hay dificultades, y en el oeste de Canelones. En el resto del país funciona, porque no hay un centro logístico de ACE que reparta para todo el país, sino que son los propios laboratorios que van a los hospitales y a las policlínicas madres, digámosle, y que después de ahí hay una distribución interna de ACE que puede tener muchos factores. Falta en la auxiliar de farmacia, porque lo primero que hace la auxiliar de farmacia es sacar la cola, sacar la presión de la ventanilla porque el usuario se puede rápidamente. Tenés que hacer los pedidos, a veces te tenés que repartir. Si hay ese día, hay mucha consulta, el pedido se te va atrasando si no hay otro compañero que lo pueda hacer. Mi pregunta es porque suena incongruente que se esté hablando de privatizar un servicio porque no se da abasto para poder distribuir y por otro lado caigan contratos de personal que se tuvo. Por eso preguntaba si eso se podía. Ahí son independientes, pero conversamos con el directorio,
le hicimos ver las situaciones que nosotros entendíamos, por qué estaban esos problemas de distribución arriba de la mesa, y fue más una señal a la interna de ACE y con los laboratorios que con los trabajadores, pero nosotros no podemos permitir que se plantee que se va a privatizar algo que tiene dificultades en 2 zonas del país y en el resto del país está funcionando. Es un problema claramente de gestión. Personal. Claro, y ACE va a comprar centralizadamente, porque hoy cada director de hospital tiene sus economías y de ahí tiene que comprar medicación, y la compra centralizada a barata costo, porque le compran en masa al laboratorio, a los distintos laboratorios, y la industria farmacéutica es muy difícil, es la segunda industria mundial y juegan fuerte. Nosotros tenemos un laboratorio propio de ACE que produce muy pocos medicamentos, no en la cantidad, sino en la variedad de ítems. Claro. Nosotros entendemos que hay que potenciarlo y que produzca más, pero todos sabemos que donde ese laboratorio entre a andar, la industria farmacéutica lo va a atacar rápidamente, porque es un nicho de mercado que mientras sea poquito, está ahí y no pasa nada. ¿Sí? Pero donde empieza a funcionar, sabemos las presiones que hay dentro de la industria farmacéutica. Al final quedó en un planteo de Leonardo Cipriani, pero ya dijo el presidente de ACE que no se va a privatizar. No se va a privatizar, quedamos en la reunión en eso. ¿Esto se soluciona con más trabajadores o no? En algunos casos sí, en otros con mejor gestión, mejor compra de la medicación y con presupuesto, ¿no? ¿Cuánto más necesitarían? O sea, ¿cuántos más funcionarios? No, el tema de farmacia hay que analizarlo en los distintos puntos. No es que hay una falta generalizada de auxiliares de farmacia, sino que en estos puntos se puede dar, porque lo miramos todo con una cabeza montevideana. Muchas veces todos caemos en ese error y, por ejemplo, en la RAP de Artigas, la distancia entre policlínica y policlínica son 100, 120 kilómetros a veces. Entonces hay un solo vehículo que hace cadetería, que son, pero a veces tiene que ir a Artigas a llevar sangre, a veces, entonces está el pedido, pero no está el vehículo para llevarlo. Son cosas netamente de gestión de armar, bueno, todos los días tiene que haber la posibilidad de que le llevemos, sea de tarde, de mañana o a la hora. Son todos problemas de logística y de gestión. ¿Faltan auxiliares de farmacia en alguna farmacia? Sí. El ejemplo de Pando, que es uno de los que hay problemas, porque reparte a 33 policlínicas el hospital de Pando, se hace dificultoso con el personal que hay poder sacar en tiempo y forma todos los pedidos. Ahí sí claramente hay falta de personal, pero en el norte del país es más la logística. Hay que coordinar mejor por las distancias que hay, porque hay un solo vehículo para hacer todo lo que tiene que hacer el hospital de Bella Unión, entonces muchas veces tiene que ir a Artigas o a veces tiene que venir a Montevideo. Es imposible porque no son las distancias acá de Montevideo, que vos en media hora estás en cualquier En ese caso se precisarían 2 camionetas más, capaz. Sí, claramente. Son problemas de gestión y logística, pero no es que haya un problema nacional de esa situación. ¿Y el está focalizado en esos lados? ¿Tiene claro su director de ACE y tiene un plan para eso? Sí, quedaron en trabajar en eso. Justamente yo soy auxiliar de farmacia y trabajaba en las policlínicas de Montevideo, que es una logística un poco más dificultosa que los hospitales, y le planteamos distintas opciones que puedan llegar a tener, y bueno, quedaron en trabajar. Nosotros ofrecimos la experiencia diaria de los compañeros que están trabajando tanto en el norte o en Canelones para plantear cuáles ven las dificultades y cuáles pueden ser las soluciones. Después hay también que el directorio de ACE tiene que apretar a sus equipos de gestión para que estas cosas no pasen, porque son meramente de gestión. De funcionamiento, claro. Me imagino cómo se habrá sentido cuando escuchó privatizar la distribución siendo auxiliar de farmacia. No, porque aparte no es que sea un problema. Claro. Entonces, creo que fue un mensaje más para adentro que para querer tener algún inconveniente. Sí, porque aparte fue, si no hacemos tal cosa, vamos a tener que privatizar. Fue como apretar unas clavijas. Una amenacita ahí. Sí. Martín, cambiando de tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, recibió ayer a una delegación del PIT-CNT y quedaron claras las dos posturas, ¿no? La Central Obrera le manifestó al ministro lo que él ya sabía de ustedes, que es que consideran que es insuficiente lo que resolvió el Ejecutivo para julio, ¿no? Esos aumentos de 2 y 3%, 2% para los empleados públicos, 3% las pasividades. Y él ya les confirmó que esto es un adelanto a cuenta de lo que será el incremento de enero, ¿verdad? Sí, ahí ayer nos confirma esa situación, igual que se iban a abrir las distintas mesas de negociación. Lo que tenemos hoy
Ahora a la mañana es el Consejo Superior de Público, donde estamos todas las ramas de los públicos, pero de ahí se van a instalar la semana que viene las ramas específicas, COFE, los entes, la educación, los judiciales. Y el planteo del Ejecutivo en general tiene diferencias. El presidente salió ayer a decir, no sabemos bien dónde lo vamos a imputar. Desde el Ministerio de Trabajo nos plantean de que, bueno, hay que negociar en las ramas, pero en principio sería un adelanto, entonces no están ni recuperando la pérdida ni siendo un aumento, sino que están adelantando el ajuste que vamos a tener en enero. Entonces, la situación está rara, hasta que no estemos en las mesas y oficialmente en cada mesa de negociación se plantee cómo lo van a hacer para cada rama, estamos en una nebulosa que no hay claridad. Aparte depende todo también de las variables que desconocemos para el año que viene, ¿no? Por ejemplo, inflación. Sí, todos hablan de posiblemente 2 dígitos. El gobierno están empezando a admitir que habla podría de 9, pero ya empezaron algunas voces a plantear de que, bueno, podría llegar a pasar el 10%. Uno de los problemas que plantean los empresarios para seguir la recomendación del gobierno, bueno, en el caso de los públicos no es así, pero es un poco que las diferentes comportamientos que han tenido distintos sectores. En el caso de los públicos, ¿cuál es la principal dificultad que se va a afrontar en el Consejo Superior Tripartito? No, nosotros lo primero que vamos a plantear es que nos hubiera gustado tener la negociación colectiva antes, porque no es que más plata, siempre lo que planteamos, sino que capaz con la misma plata se podría haber tenido en cuenta los salarios más sumergidos. Acá hasta el propio presidente va a recibir el aumento del 2%. Los legisladores van a recibir el aumento del 2%. Entonces, capaz que se podía haber hecho con la misma plata, darle a los que compran menos o no darle a los que cobran más o darle menos y haber distribuido esa plata. Aprovechar este adelanto para una mejor redistribución. El trabajador que gana 30.000 pesos va a tener un 2% y el que gana 300, 400.000 va a tener un 2%. Sí, para algunos significa un correctivo de 600 pesos y para otro capaz que de miles, ¿no? Exactamente, por eso y tenerle el respeto a la negociación colectiva. Acá nosotros no es que queremos dirigir el país, ni mucho menos, sino que se cumpla. Nos podían haber llamado y comunicar, esto va a pasar. Usted, y el planteo hubiera sido en primera instancia, bueno, si esa está la plata que hay, veamos cómo la distribuimos para que les toque a los que menos tienen, porque hoy es al barrer. Cuando ustedes dicen que es insuficiente, ¿por qué lo es? ¿Porque esto tendría que haber sido algo adicional y no a cuenta? ¿O porque esperaban que el porcentaje del ajuste fuera mayor? Porque en primera instancia los tiempos para nosotros deberían haber sido más cortos, porque estamos hablando se habla del aumento de julio que se va a cobrar en agosto. Te avisan ahora algo que cobras en agosto. Que cobras en agosto. Insuficiente porque si es aumento empezás a recuperar, cosa que no hemos empezado. Y no se discutió. Nosotros preferíamos que los salarios más sumergidos de 28.000, 30.000 pesos tuvieran un incremento mayor, que ahí le iba a favorecer mucho más, y no que todo el mundo cobra el barrer. Y el número, hay que ver el número, porque el gobierno plantea, los números no nos dan. Ahorraron casi 900 millones de dólares los primeros 2 años de gobierno. Bueno, tenés un colchón ahí que podés utilizarlo, porque no es queremos más salario de más. Esto que se da en jubilados y trabajadores, el mínimo puede tener capacidad de ahorro, el resto va todo al mercado interno. Se va a haber beneficiado el almacenero, la panadería, la farmacia del barrio, todo eso se vuelca al mercado interno. Veníamos entre el ajuste de las pasividades y los salarios a la baja, el gobierno ahorró 400 millones de dólares que en su gran mayoría estarían en el mercado interno. Nosotros tenemos un trabajo hecho con el equipo de representación de los trabajadores del BPS. En cada departamento, ¿cuánto se perdió? Hay departamentos que perdieron 2-3 millones de dólares de sus jubilaciones, de lo que ganan sus jubilados, que podían estar en el departamento. A veces, en la mirada global, bueno, puede sonar poco, 400 millones en un presupuesto nacional, pero 2 o 3 millones de dólares en un departamento que fueran volcados al mercado interno es mucha plata y ayudaría a dinamizar la economía. ¿Pero eso no crea una presión inflacionaria mayor? ¿El dinamizar la economía con más ingreso de las personas? Ahí hay 2 escuelas en la economía. Claramente, cuando salió a hacer este anuncio de gobierno, muchos economistas salieron a plantear esa dificultad. El haber más dinero en la calle, nuestros asesores, tanto del Instituto de COFE como de Cuesta Duarte y demás, nos plantean que no genera un alza porque también genera
que haya más dinero y la suba de precios no... Sí, menor suba de precios por parte de los... Menor suba de precios, entonces hay dos escuelas, dos discusiones en ese sentido, pero que la gente tenga plata en el bolsillo y la pueda gastar, va a favorecer a todos, al que la tiene y al que la recibe dentro del sistema comercial, y más cuando se dan en los pequeños comercios y no en las grandes superficies. Viste que al presidente no le sorprendió la actitud de ustedes y dijo, bueno, era esperable la reacción del PIT-CNT, para ellos siempre es insuficiente. Ustedes también corren el riesgo de quedar siempre en la misma postura, ¿no? Sea lo que te ofrecen, es insuficiente, no alcanza. Sí, creo que ahí el presidente le habla a una tribuna con esas declaraciones. También podemos nombrar muchos ejemplos de cuando el movimiento sindical ha estado con el gobierno tratando de sacar el país adelante. Entonces creo que ahí hay una declaración hacia su barra, como quien dice, de poner siempre al movimiento sindical. ¿Es una barra antisindical? Muchas sí. Hay expresiones claramente antisindical, Bianchi, Da Silva, que quieren instalar eso de que el movimiento sindical ahora lidera el Frente Amplio y que somos el enemigo. En esa instalación somos la organización social que podemos movilizar y grandes masas de gente en la calle y hacerle una oposición al gobierno desde el punto de vista sindical. Después cada uno, y dentro del movimiento sindical hay dirigentes de todos los partidos. Entonces, ese rol que nos quieren poner de oposición política, nosotros hacemos oposición de lo que tiene que ver la política sindical. Después la política partidaria, el Frente Amplio se arreglará con el Partido Nacional y la coalición de gobierno. Ese argumento viene un poco por los iniciadores del referéndum, que fueron Federación ANCAP y sí, el movimiento sindical inició el de ahí referéndum. vino esa conexión que se hizo en algún momento después de la voz política. Es una chicana también que hacia el Frente Amplio, de plantearle no tienen conducción y el PIT-CNT los está conduciendo, pero nosotros en eso estamos tranquilos de que hacemos lo que tenemos que hacer, y como digo, ejemplo de cuando hemos tenido que estar sobran con el gobierno para sacar el país adelante, lo hemos hecho. ¿Cómo movió estos últimos eventos políticos, los anuncios del presidente, esto que pasó ayer inclusive en la Junta Departamental? ¿Cómo mueven el tablero a la hora de pensar en el 1 de mayo, que es inminente? Bueno, el 1 de mayo nosotros tenemos las consignas, están los compañeros que van a estar arriba de la mesa, y lo hemos planteado, por lo menos desde COFE se ha planteado claro, siempre que hay un ingreso a los salarios es de saludar. Después analizamos si es poco, mucho, si es conveniente. No nos llamaron a negociar, hubiéramos planteado otras cosas, pero lo primero que hemos dicho en todas las declaraciones, siempre es bienvenido un aumento. Eso fue lo que dijo Vocero el primer día. Sí. Eso lo planteamos porque también en eso se oponen, pero hay que escuchar todas las declaraciones y no, por eso pienso que en esas declaraciones van hacia tratar de dejar contenta una barra y no realmente, porque tenemos un diálogo con el presidente. Bueno, el COFE nos hemos reunido 3-4 veces, tenemos un diálogo cuando se suscitan ¿Vos compartís situaciones. lo que dice José, lo que se conversa pero no se dialoga? Sí, claramente, conversamos con todos los ministros, con el propio presidente, pero muchas veces las soluciones no nos llegan. Diálogo. Desconocían este anuncio, por ejemplo. Jamás podríamos decir que no tenemos diálogo. Ahora, que no lo que se negocia, la negociación colectiva no se aplica, eso también lo podemos decir. O sea que es un diálogo infructífero por ahora con este gobierno. Muchas veces solucionamos cosas, pero en lo que tiene que ver en materia de negociación colectiva, salarial, pongo un ejemplo, cuando fueron a descontar, ¿se acuerdan el impuesto a los públicos? Que los primeros que saltaron fueron los legisladores, y nos pusieron nosotros la cara del reclamo, pero en la interna los legisladores estaban muy enojados. El presidente nos llamó el día antes. Martín, José, lo vengan a la torre, fuimos, voy a anunciar esta medida, es antipática, se las quería comunicar antes. El otro día va a comunicar un aumento. ¿No puede hacer lo mismo y llamar a los ámbitos de negociación? Porque es lo que planteamos, porque dicen, no, ustedes siempre quieren más plata. No, con la misma plata podíamos haberme beneficiado de los que menos tenían. Claro, que no sea ese aumento para... Salarios de 300, 400 mil pesos, ¿necesitan un ajuste de un 2%? O el que gana 30, capaz que en vez de un 2 le podíamos dar un 3 o un 4. Un diferencial, decís vos. Claro, con la misma plata. Aumentarle la misma plata, hasta cierto... hasta acá cobran, después... Franjas. Para arriba no, como se ha hecho otros impuestos. Martín, antes de los anuncios de gobierno habías dicho que avisorabas un mayo caliente. ¿Seguís manteniendo lo mismo? Sí. ¿Por qué? Vamos a una rendición de cuentas donde en las primeras instancias, que recién están los organismos preparándolas, el propio ministro de Trabajo dijo, bueno, la promesa de
de cumplir con lo del salarial tenemos dudas ahora. Después el presidente dijo que la recuperación al final del periodo va a estar. Mieres declara hace un día, lo llaman a la torre y cuando sale la torre vuelve al discurso inicial, al discurso inicial de que vamos a cumplir con la promesa. Nosotros que tenemos años en esto de los ajustes y demás, cada vez se hace más difícil que en 2024 cumplan con la promesa. La promesa es recuperar el salario. Claro. La promesa es que íbamos con el mismo nivel salarial sí, que cuando asumió del 1 de enero de 2020 a en el 2024 íbamos a estar iguales. Cada vez se dificulta más, al menos que el último año el gobierno libere la billetera, porque cada vez se acumula más. Llevamos un 6% de acumulación de la pérdida, este año va a haber pérdida nuevamente, entonces no van a dar un ajuste de un 20% el último año. Entonces, bueno, si tienen ese dinero que sí, pero es difícil que se maneje por... cualquier gobierno serio no lo haría, porque sería, bueno, largamos la chancleta a ver si ganamos, y si no el que venga, si perdemos, que se la arregle como pueda. Claro. ¿La cúpula del PIT-CNT está extrañando a Fernando Pereira? Se lo extraña al compañero en la diaria, pero más en lo personal, del trabajo diario que teníamos todos los días, pero ya el primer momento del cimbronazo cuando se fue, ya pasó, estamos trabajando y organizándonos, y se lo extraña en la diaria, pero más que nada desde el punto personal y el afecto. Muchas veces pasamos más horas con los compañeros y gente que lo que pasás en tu casa, pero ya estamos repuestos y trabajando para adelante, y ya pasó el cimbronazo de haber perdido un compañero tan importante. ¿Y el insuceso que envolvió al actual presidente del PIT-CNT se dio por laudado? ¿Está terminado? Sí, nosotros... ¿Qué impacto tuvo para ustedes? No, tuvo un impacto. También esa exposición que tenemos, que se mide todo, de dónde vamos a comer, qué ropa usamos. Compañero tuvo un grave error, lo admitió, pagó lo que la justicia le planteó, los puede pasar a cualquiera. Vemos que esto pasa todos los días, somos personas públicas y tenemos que tener los cuidados como cualquier uruguayo. Ponerlo como el diablo de la situación es un poco hipócrita, porque ha pasado con miles de personas, sí. Pasa a diario. Es un problema a trabajar el alcoholismo y el manejar, el conducir. Es claramente, si vas a conducir, no tomes. No es excusa los problemas familiares que tenía el compañero, pero son problemas jodidos que está pasando el compañero, pero no es una excusa. El mío planteó, tengo problemas, pero no es una excusa, cometí un error que no debo cometer, y también se usó políticamente. Sabemos que cualquier hecho que hagamos nosotros va a ser utilizado en contra de nosotros. ¿Esa licencia le sirvió en lo personal para volver a equilibrarse de alguna manera y tomar el mando del PIT-CNT? Sí, no... Sí, ayer metió el Cortijo y su combo, que estuvo brillante, ¿no? Metió eso, está todo el mundo hablando del Cortijo y su combo. Son situaciones jodidas que vive y que el tiempo las va a ayudar, porque es a largo plazo. No vamos a entrar en detalles de... No, claro, sí, pero por lo menos... sucede, pero... a veces un alejamiento para cuando uno tiene una dificultad familiar o lo que sea, sirve un poco. Las familias nuestras sufren mucho más de la exposición que nosotros... Claro. Las cosas que nos vienen en las redes y demás, te afectan un poco, pero no. Es parte de lo que hacemos, pero la familia le afecta, los horarios nuestros no tenemos. Muchas veces, ayer estuve en Maldonado, llegué 12:30 de la noche. Claro. Y hoy me vine temprano para acá. Entonces... Yo le quitaría el celibato a la iglesia y se lo pondría a los sindicalistas. ¿Quiénes van a ser los oradores en el acto del 1 de mayo? Marcelo, Abdala, Elvia Pereira y Fernanda, la compañera de Derechos Humanos. ¿Por dónde van a ir esos discursos? Bueno, en lo que hemos planteado y venimos planteando en estos días, la situación económica del país, de cara a una rendición de cuentas, los salarios, la situación de carestía que se vive, los salarios. Eso no es un invento del PIT-CNT, ni una palabra nueva, ni lo quieren poner. Vas al súper con 1.000 pesos, comprabas X cantidad de cosas, hoy comprás mucho menos. La situación de que se quiere poner de que no hay hambre en el país. Los invito a recorrer las ollas populares, la periferia de Montevideo, la periferia en el interior del país, que es mucho más jodida la situación. Ahí se fueron 100.000 personas a vacacionar, se vendieron, la criolla estuvo a full, todo eso. Pero eso es una parte de la población. Hay que ver esa otra
parte de la población que no vive esa situación, no tiene posibilidad de irse, nada. Nosotros colaboramos, estamos en las ollas, muchas veces recorremos, de nuestro rol de la salud, muchas veces tratamos de que no se caigan del sistema de salud y estamos recorriendo y con ellos, hasta conocemos historias personales ya de ir interrelacionando para que se puedan seguir en la atención en salud. Hay un Uruguay que no se ve. Que no se ve y sí, hay otro Uruguay sí que puede ir y se va para afuera y cruza para Argentina a comprar porque está mucho más barato, o va al Caribe y demás, todos los viajes que se vieron, pero hay otro Uruguay que realmente la está pasando muy mal y hay un problema estructural acá, porque el planteo es, las ollas empezaron el otro día del gobierno, sí, eso desnudó un problema estructural de que tiene el país con determinadas franjas y zonas que hay que trabajar que son uruguayos también y que no hay que dejarlo fuera del sistema. Si lo dejamos fuera del sistema, después no podemos ir a decirle que los adolescentes no estudian, que los niveles de educación son tales, y estamos mirando para el costado esos gurises que son niños, pero que van a ser adolescentes y que no tuvieron una alimentación adecuada, una educación, y lo que ven en la casa es que estamos ahí y no hay una salida. Martín, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cómo tomó el gobierno la propuesta de una enmienda para ajustar el salario mínimo nacional? ¿Cómo tomó el PIT-CNT? Sí, bueno, pues se lo plantearon al gobierno. O sea, ok. ¿Cómo tomó el gobierno el planteo que le hicieron? Exacto. Sí, que quedaron en ver la situación y en estudiarla, porque eso también empuja al informal, al trabajo informal, tiene como referencia muchas veces el salario mínimo. Por eso que se empuje para arriba eso también, porque los niveles de informalidad también están, y cuando hay una situación de crisis social sube la informalidad. Entonces por ese lado apuntamos a que se pueda tomar una medida por parte del gobierno, quedaron en estudiarla, pero todavía no tenemos una respuesta. Capaz que hoy tenemos algún avance ahora en el Consejo Superior o en la rama pero de actividad. Viste que vos te das cuenta cuando alguien toma cuenta o... Sí, no estuve en la reunión presencial, que ahí me dice un poco más, pero quedó planteado y bueno, a la espera de la respuesta. Se están esperando igual algún anuncio para estos sectores por fuera de los asalariados, ¿no? Lo ha dicho por lo menos el gobierno para las próximas semanas. Sí, el FIE mismo salió a decir que había más medidas. Claramente hay que ver esas situaciones porque esas personas no tienen... ni el aumento. En la formalidad no tienen el 2, el 3, no tienen nada. Entonces hay que buscar políticas focalizadas por ese lado. ¿Les había pasado alguna vez que un ministro de Trabajo se enterara por declaraciones públicas de que ustedes le iban a pedir una reunión y que él se adelante y los llame? Dale, juntemos. Si se quieren juntar conmigo, dale, juntémonos y nos reunimos mañana, como hizo Mieres. Sí, hemos tenido con los ministros de Trabajo siempre en relación, porque no te digo que a diario hablamos con el ministro de Trabajo, pero... Pero de que él tenga la iniciativa de llamarte para decirte, mira... Sí, con los ministros de Trabajo ha pasado. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez. Eso que hablábamos hace un rato, diálogo existe fluido. Cualquier ministro, en COFE nos toca hablar con los ministros porque estamos con los organismos que ellos dirigen, defendemos a esos trabajadores. Y diálogo existe siempre. Acá no podemos decir, no hay un ministro o alguien del gobierno que no atienda. El problema es después... ¿qué pasa después que conversamos? Justo a ustedes, aparte, les tocó un ministro que es de mucho diálogo, como Pablo Mieres. Sí, exactamente. Capaz que vos te pones a ver todo el gabinete y decís, bueno, si ustedes tenían que elegir a uno de los posibles ministros o líderes de la coalición multicolor, seguramente elegían a Mieres antes de que lo nombraran. Sí, con Mieres, por su carrera parlamentaria también había un diálogo, porque hablamos con los públicos, cada rendición de cuentas, todos los años estamos hablando con todos los legisladores, había una relación en ese sentido, pero después, como te digo, no podemos decir hay un ministro o ministra que no nos atiende el teléfono. En eso, pero el tema son los resultados después, que se vean, que tienen algún fruto, si no queda muy lindo. Hablamos, pero hay que también poner soluciones arriba de la mesa. Sí, ¿para qué hablamos? Martín, desde la Federación, te cambio de tema completamente, ¿se está velando por la situación de los exfuncionarios de Casa de Galicia que quedaron desamparados o eso es la FUS y ustedes no No, ahí estuvimos solidariamente colaborando con los compañeros y siendo solidarios en las distintas situaciones que tenían, hasta con los útiles o alguna canasta que se donó, y estuvimos presentes solidariamente. Ahí la FUS la que negocia con ellos y bueno, se llegó a un acuerdo, se avanzó, hubo dificultades en el medio, pero se llegó a un acuerdo con los trabajadores y hay que ver qué pasa con Casa Galicia, porque esa zona de Montevideo tiene dificultades
en la atención y se perdió un gran centro asistencial que para nosotros nos hubiera gustado que hubiera quedado en ACE, porque podíamos solucionar varias situaciones que teníamos en esa situación. Tenemos el Hospital San Bois, que ha quedado chico para lo que ha crecido la zona, y era una gran solución para ACE, y para el Sistema Nacional de Salud también hubiera colaborado, que hubiera quedado en manos del Estado. ¿El tema de un nuevo clínicas para ustedes es una discusión de políticos o lo miran con interés? Yo creo que son anuncios políticos nada más. Los compañeros del sindicato de clínicas no se han despedido en ese sentido, pero creo que son anuncios porque se habla de aquí a varios años, y a veces cuesta en Uruguay que haya políticas de Estado, y en la salud debería haber política de Estado, más allá de quien esté, quien gobierne. No se puede estar cambiando cada 5 años de políticas de salud, educación, seguridad. Nadie va a venir en 5 años y cambiar una realidad porque no le da el tiempo ni el presupuesto para hacerlo. ¿Está totalmente descartado que el edificio de Casa Galicia vaya para ACE? En los papeles no, políticamente sí. ¿No va a licitar ACE? No tiene fondo para poder hacerlo. Ah, bien. Bien, sacamos el jugo. Ya está, no lo pueden exprimir más. Seguramente alguna cosa siempre se le pasa a uno, ¿no? Sí. Pero bueno, Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, vicepresidente de COFU, un placer. Este secuestro que te hicimos de tu familia, llegaste ayer a las 12, madrugaste, veniste y seguramente tenés más tareas. Ya seguimos ahora, vamos para la Federación y enseguida para el Ministerio de Trabajo tenemos Consejo Superior del Público. Bueno, gracias, Martín. Suerte ahí, gracias Martín. A ustedes. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092 000 970.